Y bienvenido, profesor Ezequiel, y que tengas una excelente charla. Éxitos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Vanina y a Martín por la presentación. Bueno, ya me ganaste de mano con la presentación de todos los antecedentes, así que vamos a ir directamente al grano. Vamos a hablar un poco de lo que es el tema robótica, lo que es cómo aplicarlo en un emprendimiento, de qué se trata esto de Net 3D, y vamos a tratar de dejar el tema de Antártida para el final, para no desviar el tema que nos tiene acá. Así que, ¿me escuchan todos bien? Perfecto, buenísimo. Vamos a ver entonces, vamos a compartir acá. Así arrancamos. ¿Se ve bien ahí? Genial. Buenísimo. Bueno, como dijo Vani, mi nombre es Ezequiel Molina. Vamos a obviar todo el tema de títulos y demás. Hace ya varios años que me dedico junto con Nicolás e Ignacio a esto que es Net 3D. Arrancamos inicialmente como un emprendimiento dedicado netamente a lo que era impresión 3D, armar impresoras, fueron nuestros primeros pasos. Y a partir de ahí, un poco por nuestra actividad y por lo que veníamos haciendo, fuimos volcándonos un poco a lo que es la robótica educativa. Este año estamos trabajando con Espacio Instrumento, dictando cursos, estamos planificando ya todo lo que va a ser el 2022. Así que bueno, muy contentos con eso y agradecidos por este espacio, tanto a la gente de la UTN Regional San Francisco como a la gente de Instrumento. Bueno, como les decía, desde Net 3D lo que hacíamos originalmente fue dar servicio de impresión 3D. Fuimos volcándonos a lo que es robótica educativa, generando productos, y a su vez cerramos un poco el ciclo con lo que es capacitación en ambas cosas. En lo que es impresión 3D, desde lo que es el modelado y el diseño hasta la operación de una máquina, y lo que es robótica educativa a través de talleres y algunos productos que tenemos desarrollados por nosotros. Acá les voy a ir tirando, toda la presentación va a ser un spoiler constante, así que no se asusten si por ahí ven cosas que no entienden, porque vamos a estar yendo y viniendo todo el tiempo. Estos son dos de nuestros productos estrellas que tenemos. Ahora vamos a ver un poco qué es cada cosa, pero para que vayan viendo un poco. Como les decía, el emprendimiento nuestro se basa en lo que es servicio de impresión. Acá arriba y acá abajo pueden ver algunas cosas que tenemos. Estos son órganos, la impresión 3D es algo muy amplio y realmente tenemos y tuvimos el gusto y el placer de trabajar desde campos de diseñar un llavero hasta lo que es preparación de órganos para prequirúrgicos. Así que en ese campo creo que tocamos bastantes temas. Y en lo que respecta a robótica, como se veía en las primeras diapositivas, tenemos estos dos caballitos de batallas. Por un lado, lo que es netamente educativo. Acá arriba es nuestro robot Gbot, que es para dictar cursos. Y esto que pueden ver acá abajo, que no se ve bien de lejos, pero pueden observar a la gente en el piso, es un robot que fue pensado inicialmente para cubrir en realidad un nicho con chicos, con niños y niñas pequeños para iniciarlos en la robótica, y resultó ser una mejor herramienta para acompañamiento terapéutico. Ahora vamos a ir viendo qué es cada cosa. Pero bueno, como para arrancar el tema, lo primero que nos trae, si hablamos de robótica, es la pregunta obvia de qué es la robótica y qué entendemos por robótica. Hay muchas definiciones que fui poniendo para que tengamos en cuenta lo que son las definiciones estrictas de esta materia o de esta disciplina, y lo que uno por ahí tiene interiorizado y asimilado, tanto por culpa de Hollywood, de libros y de la sociedad en general, de lo que creemos que es la robótica y lo que es un robot. Como se puede ver acá, no voy a leer lo que dice, pero básicamente es lo que uno interpreta automáticamente cuando alguien habla de robótica como disciplina, piensa directamente en lo que es la rama de la ingeniería, de lo que es las ciencias de la computación, en lo que sería una industria, una fábrica, y automáticamente piensa en algo, en una manufactura, y dice, bueno, si son robots, la robótica implica robots. Bien, vamos por el buen camino si lo vemos así. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué es un robot? Y ahora sí necesito feedback, a ver que conteste,
¿qué idea tienen ustedes cuando uno les dice, vamos a trabajar con un robot? O si yo ahora les digo, voy a sacar de acá un robot, ¿qué imaginan ustedes? Y una máquina que se puede programar, digamos. O sea, algo que tiene movilidad y se puede implementar un programa para que haga ciertas cosas. Perfecto, bien. ¿Y alguna forma, alguien que me diga una forma o cómo se imagina un robot? No sé, Conformado por Rini. muchas piezas, se me ocurre. Acá en el chat Bien, aporta la automatización de algún producto o similar. bien. Me gusta. Bueno, me, me están robando un poco mi show, porque no sé si alguno se lo está imaginando y no lo quiere decir, pero cuando uno por lo general habla de un robot, lo que suele pasar, lo que nos suele pasar bastante seguido, es que automáticamente piensen en esto. Uno dice robot y automáticamente, gracias a Terminator, Hollywood y todos los 90 para los que somos más viejos, piensa automáticamente en esto. Quizás la gente más joven pueda no tener estas ideas, ya quizás lo naturalice un poco más. Si bien, obviamente, esto es un robot, vamos a dejar de lado la imagen humanoide del robot y nos vamos a concentrar en lo que dijeron justamente ustedes, en una máquina, en un algo, en una caja a la cual la podemos programar, a la cual le podemos poner instrucciones y que va a ejecutar una tarea, que va a ser un algo a partir de instrucciones que le vamos a poner nosotros, como dice acá. Entonces, como si bien existen definiciones y podemos ir a definiciones estrictas de lo que es un robot, muchas de ellas son contrarias, se contradicen, algunas son muy ambiguas, como la robótica en sí viene de hace muchos años, desde Leonardo da Vinci que crea máquinas. Entonces uno por ahí encuentra definiciones que dicen que un robot es algo que puede ejecutar una tarea de manera automática. Y un reloj a cuerda ejecuta una tarea de manera automática, sin embargo muchos no lo consideran un robot. Entonces empiezan un montón de debates acerca de qué es y qué no es un robot, pero a lo que sí se llega, digamos, en conclusiones, a lo que dijimos, lo que dijo recién alguien en el chat, una máquina, un algo, pensemos en un algo, no le llamemos máquina también para no caer en definiciones, a lo cual le vamos a poner instrucciones y va a realizar una actividad. Idealmente, y hace unos 30 años, la idea de robot era una máquina que reemplazara las tareas del hombre. Sin embargo, socialmente todavía nos choca pensar en una máquina que va a reemplazar las tareas del hombre, porque ¿qué va a hacer el hombre si una máquina reemplaza sus tareas? Pero bueno, lo que sí podemos decir es eso, que estos mecanismos, la idea es, o a lo que se aspira es, a imitar el comportamiento humano o de algún animal para facilitar algunas tareas y evitar ciertas actividades, ya sean de riesgo o de esfuerzo para las personas. Entonces, con esas definiciones, básicamente todos podemos pensar que desde siempre hemos estado programando un robot, o por lo menos en nuestras casas. Calculo que reconocen cualquiera de los tres artefactos en pantalla. Y si nos ponemos en lo que acabamos de decir, básicamente un lavarropas, uno le programa una instrucción, el lavarropas va a ejecutar la tarea por nosotros. Lo mismo el microondas, lo mismo la cafetera, en el caso, por ejemplo, de las cafeteras a las cuales les ponemos el horario a las que queremos tener el café. Uno por ahí pone la hora, quiero a las 7 de la mañana que esté el café, y yo me despierto y tengo el café preparado. Entonces, desde ese punto de vista, y así muy a grandes rasgos, no quiero entrar en detalles y ponernos de manera teóricas en lo que son las máquinas, pero podemos decir que todo el tiempo estamos programando, o sea que la programación no es algo ajeno a nosotros en nuestra vida cotidiana, mucho menos desde que existen los smartphones, desde que tenemos una pulsera inteligente en la mano, y demás. Bueno, está de más decir que estamos rodeados de máquinas programables, ¿no? Pero bueno, para que tengamos una idea concreta, pensemos, cuando decimos robot, nos quitemos la idea de humanoide y prefiero pensar en un lavarropas, por ejemplo. Yendo un poco a lo industrial, sí, podemos hablar de distintos tipos de robots, ya sean los brazos robóticos, las cintas transportadoras, clasificadoras de materiales, transportadoras de materiales, con las formas que se nos ocurran. Acá puse dos porque creo que
a nivel industrial podemos imaginarnos más o menos lo que es un robot. Estos son los típicos robots utilizados en automotrices, en autopartistas, que son quizás los más difundidos también, porque uno los puede ver en películas, en cualquier video que busca en internet, automáticamente aparece un brazo robótico. Sin embargo, uno piensa, bueno, ¿para qué quiero yo aprender robótica si no voy a ponerme una empresa que haga autos, por ejemplo? O no me interesa trabajar en una línea de producción. Bien, ya vamos a ir un poco más adelante en esos temas. Por otro lado, por ejemplo, este tipo de cintas o de vehículos que transportan cosas, hay una de las plantas de FedEx en Estados Unidos, por ejemplo, clasifica todos los paquetes de manera automática. Solamente tiene, creo que, 30 operarios, y esa es la planta principal, el centro de distribución de envíos a todo el mundo, y funciona de una manera casi 90% autónoma. Entonces, si pensamos en un robot en ese tamaño, es una cosa enorme. Por otro lado tenemos lo que son robots de exploración y rescate. En este caso, acá en la izquierda de la pantalla podemos ver lo que sería de exploración o de rescate, de cualquiera de las dos. Esto creo que es un desarrollo militar para búsqueda de minas, que justamente viene a cumplir eso que decíamos hace un rato de facilitar la tarea del hombre o cubrir aquellas actividades riesgosas. Por ejemplo, desactivar una mina, desactivar un explosivo, o buscar agentes enterradas entre escombros después de un desastre natural o una catástrofe. Después, por otro lado, tenemos este tipo de robot, no sé si alguno lo reconoce, es el Curiosity, que está en Marte, que está haciendo exploración y justamente tomando información de la superficie marciana, enviándolos a la Tierra para poder conocer cómo es otro planeta. Estas cosas quizás hace un par de años eran ciencia ficción, hoy es algo, diría que hasta natural. Cualquier centro de investigación del mundo es capaz de desarrollar un rover o hacerlo. Digamos, no es algo que escape de la tecnología actual. Por otro lado, y sí un poco más futurista, aunque existe y se utiliza mucho, tenemos el tipo de robots utilizados para asistencias quirúrgicas. Esta serie de Da Vinci puntualmente son, si bien no son 100% autónomos, como se puede ver acá, tenemos al cirujano que está operando a través del instrumento. Cada vez más se tiende a que el ser humano intervenga lo menos posible. En estos casos es por una cuestión de precisión, y en el uso de la medicina es quizás lo más interesante de estas aplicaciones de robots, porque bueno, obviamente viene a poder suplir algunas cuestiones que el ser humano no puede trabajar. Y acá algo interesante, que ahora sí los mayores de 25 a 30 lo van a entender, los más chicos no. Pero bueno, allá por los 90, en los supersónicos, todos esperábamos tener una robotina que nos limpie la casa. Y sin embargo, lo que tenemos hoy es algo más parecido a esto. No sé si todos reconocen lo que es estos tipos de aspiradoras. Es lo más común y quizás lo más cerca que estamos a nivel doméstico, si se quiere, de incorporar la robótica de manera simple, fácil, sencilla. O sea, tan fácil como ir a una casa de electrodomésticos y comprar una aspiradora, uno la pone y funciona, y a muy grandes rasgos no falla. Uno lo pone y cumple con su misión, que es aspirar y deja el piso limpio. Pero está muy lejos de ser la robotina que camina y nos va cocinando y limpiando la casa. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran aportar acerca de lo que estoy diciendo, como de manera muy teórica de lo que vimos? ¿Alguna queja? ¿No? ¿Nadie levanta la mano? Bueno, vamos a seguir entonces. Bien, volvamos entonces al concepto de una máquina programable que puede realizar determinadas acciones. Si pensamos en esto entonces, y como la charla dijimos que va a ser la robótica aplicada a un emprendimiento, pensemos cómo podríamos, lo que acabamos de ver fueron robots que realizan cirugías, un robot que está en Marte, una línea de montaje, una aspiradora. Y digo, si lo pensamos como de manera emprendedora, si se quiere, yo me pregunto, ¿para qué me sirve todo lo que acabamos de ver en un emprendimiento? Digamos, ¿cómo lo aplico?
la pregunta general de una persona que por ahí no tiene conocimientos en robótica es decir, bueno, ¿para qué me sirve todo esto si yo hago, no sé, lechuga hidropónica? ¿De qué me sirve? Bien. Voy a dar 3 ejemplos para que nos vayamos viendo y vayamos intercambiando ideas y viendo cómo podemos ir incorporando estos robots que acabamos de ver o este tipo de tecnología en algo más chico, en algo más doméstico, más en el campo de una pequeña empresa o de un emprendimiento de algo que queremos realizar. Justo dije lo de la lechuga hidropónica, pero porque me quedé con esta idea cuando hice la presentación. Un sistema de riego, por ejemplo. Algo absolutamente natural, bueno, acá en Córdoba quizás mucho más normal. Algo que por ahí no dijo Baño, sí lo dijo, yo soy del sur, así que mucho conocimiento del campo no tengo, pero bueno, las personas que son de acá de Córdoba van a entender lo que es un sistema de riego y la importancia que implica tener controlado un campo, por ejemplo. Vayamos pensando en grande y lo vayamos llevando a algo más chico. En un campo, un sistema de riego obviamente nos va a facilitar la tarea del riego, el acceso, evitar andar pisando, evitar tener distintas trayectorias para deslizarnos a través del campo, poder rociar los pesticidas que hagan falta, los agroquímicos que hagan falta, y todo lo necesario. Bien, ahora, si lo pensamos en algo más pequeño, yo dije recién, por ejemplo, la lechuga hidropónica. Y no era una exageración, es pensar en un emprendimiento donde vendamos, por ejemplo, algún tipo de planta, ya sea comestible, una aromática, planta de decoración, o simplemente el sistema de una maceta. De hecho existen en casas de esas, de cosas que no necesitamos pero todos compramos. Podemos encontrar ya al día de hoy macetas que uno directamente le pone una planta y se riegan solas, se cargan con energía solar. Si lo pensamos desde el punto de vista que dijimos que un robot es una máquina programable que va a realizar tareas por nosotros, entonces este sistema encaja perfecto, en donde tenemos, por ejemplo, sensores, una bomba de agua que va a ser un actuador, esto de acá que es un microcontrolador que va a ser el cerebro quien va a tomar las decisiones, y el resto son cosas necesarias para que funcione, la programación obviamente, para poder hacer que, en el caso de estos, pensemos en pequeño, en una sola planta, a través del sensor poder ver que la tierra está seca, que le hace falta agua. Si la maceta está adentro, no nos preocuparía la presencia o ausencia del sol. Entonces diríamos, si está seca la maceta, la regamos. El sensor, cuando detecte que la tierra está ya húmeda, dejaría de regar y listo. ¿Para qué me sirve esto, por ejemplo? Si tenemos una pequeña huerta, podemos controlar y automatizar ese sistema para optimizar el proceso de producción. Por otro lado, puse 3 ejemplos de cosas que creo que son más o menos conocidas o que podemos tener en cuenta. El caso de los drones es algo bastante útil, bastante difundido últimamente, y más allá de pensarlo como un juguete, que no está mal pensar en volar un dron como quien vuela un barrilete, pero se le puede dar una aplicación muy buena, que es, por ejemplo, en el caso de la fotografía, como vemos acá, para ofrecer en el caso de fotógrafos es bastante común ya al día de hoy, realizar salidas, por ejemplo, y tener un buen video con una toma aérea. En el caso de algo turístico, por ejemplo. Si uno se dedica a lo que es el estudio de plantas, al estudio de tierra, de suelo, a la búsqueda de fósiles, ese mismo sistema puede estar adaptado a eso. Por otro lado, tenemos este tipo de drones que está pensado también para dosificar en la medida necesaria los agroquímicos que hacen falta, fertilizantes, pesticidas, etcétera, en algunos campos, donde es inaccesible la tarea del hombre, o justamente donde la tarea del hombre viene a intervenir y a molestar con el cultivo. Entonces un dron que realice esta tarea es algo que se utiliza bastante y se está haciendo cada vez más. A nosotros puntualmente como servicio de impresión nos piden muchos soportes para poder adaptar tanques de riego. Tengo uno acá al lado mío, de hecho, ahora. Y por otro lado, otro ejemplo, una estación meteorológica. Y ahora inevitablemente vamos a caer en la Antártida. Esto es una estación meteorológica comercial que se utiliza bastante para medir tanto cantidad de lluvia, cantidad de radiación solar, niveles de viento.
no tanto para lo que sería el Sistema Meteorológico Nacional, que tiene otras formas de medirlo, sino para pequeñas poblaciones, para un campo privado, por curiosidad. Pero este equipo que está acá es un equipo caro, y esto que tenemos acá a la derecha es el mismo equipo y para uso doméstico y pequeño, de prestaciones igual, y la información que nos va a brindar es la misma, con la diferencia que un equipo de esto puede costar 100.000 pesos y uno de estos puede costar 5.000 pesos. O sea, una diferencia abismal con prestaciones parecidas. ¿Y por qué digo caer en la Antártida? Como dijo Vani, el año pasado yo estuve invernando en Base Belgrano, y la estación meteorológica que teníamos disponible para realizar las mediciones meteorológicas, en este caso sí, para saber cómo estaba el clima y para aportar al Servicio Meteorológico Nacional, se descompuso uno de los elementos, y casual y no tan casualmente yo tenía muchos componentes de electrónica para jugar en la Antártida, y realizamos toda una estación meteorológica que uno a priori hubiera dicho no nos sirve nada de esto. Sin embargo, reemplazamos toda la estación que teníamos por componentes de muy bajo costo y armamos todo un sistema que, si no avisábamos en Buenos Aires que no era la estación meteorológica homologada que ellos necesitaban, nunca se hubieran enterado. Los datos eran iguales, estaban validados, y la verdad que creo que hasta el día de hoy es la estación que se está utilizando. Bien. Con estos tres ejemplos, mencionamos lo que es, por ejemplo, una aplicación del agro, una aplicación de lo que sería algo de turismo, una aplicación para conocer el clima, pero podemos nombrar, no sé, empaquetadoras, transportadoras de materiales, mezcladoras. En el caso de pinturas se utilizan muchos sistemas automáticos para hacer las mezclas, para realizar pinturas, para obtener colores. No sé, a ver si alguno tiene alguna inquietud o algo que dicen, che, se te está escapando esto, alguien tiene algún emprendimiento en mente, alguien está emprendiendo y necesita automatizar algo. Los escucho, si alguno tiene algo que decir antes de avanzar. Roberto había aportado cuando preguntabas cómo se podía implementar la robótica y comentó en el chat para tareas repetitivas. Bueno, para tareas repetitivas justamente es algo que viene a ayudar muchísimo, justamente por eso es que se implementa primero en las industrias, en el caso de los brazos robóticos puntualmente, para realizar ese tipo de tareas en el que el operario está todo el día haciendo lo mismo. En ese caso, la idea de reemplazar al hombre es como cuando uno le ve quizás el beneficio. No tan así cuando uno dice, bueno, ok, vamos a armar toda nuestra línea de producción con robots, los cuales es posible, pero deshumaniza bastante a la tarea. Entonces, bueno, volviendo un poco al foco de la charla, acabamos de nombrar un montón de disciplinas, como les decía recién, desde el clima, la fotografía, los suelos, pasando por la industria, la exploración de otros planetas, y uno se pregunta, bueno, ok, pero tengo que saber sobre un montón de disciplinas si quiero hacer robótica o si me interesa hacer robótica. No sé, en el caso de la arquitectura se me ocurren sistemas de persianas que se abren y se cierran solas. Hoy no es algo loco, de hecho es bastante común, o por lo menos he visto en bastantes lados, sistemas de cortinas que se corren o se abren solas. Y el tema es cómo aprenderlos. Bueno, una buena forma de comenzar con esto es justamente la robótica educativa, que es uno de los temas que vamos a tocar ahora. Y vamos a ver una definición más de las estrictas, pero las cuales quiero que las desarmemos un poco. Si leen van a ver que dice primero que hablamos de niños y niñas, porque hablamos de robótica educativa pensando en todos aquellos nacidos después del 2000, que ya nacieron con demasiada información encima, que tienen una computadora en la mano todo el tiempo. Sin embargo, cuando uno habla de robótica educativa, si pensamos en las generaciones actuales de los menores de 60 años, todos no estamos instruidos y capacitados en lo que es un robot. O sea, salvo gente muy joven que haya nacido y hasta por ahí nomás, es algo que nos escapa todavía. Podemos hacer una analogía bastante parecida a lo que pasaba con la computación en los 80, que todos quizás sabían que iba a ser útil, todos le veían el potencial, se decía que se iba a utilizar, sin embargo, muchísimas personas lo dejaron de lado y
entrados del año 2000, quien no sabía utilizar una computadora básicamente estaba al margen de cualquier trabajo, o por lo menos sus posibilidades de insertarse laboralmente estaban reducidas al mínimo. Ni hablar hoy, después de un año de virtualidad, pensar en no utilizar una computadora es casi roza lo del analfabetismo digital de hoy. O sea, no es por ser extremista, pero es la realidad. Digamos, no se me ocurren tareas en las cuales hoy no intervenga una computadora en la forma que querramos. No pensemos solo en computadora, tampoco en pantalla y teclado, sino pensemos en un cajero automático. Así que cuando hablo acá de la definición de lo que es robótica educativa, no pienso solamente en este tipo de robótica justamente, sino en lo más amplio de la definición. Ahora les voy a mostrar dos ejemplos de lo que es la robótica educativa aplicada de manera comercial. Esto es una empresa estadounidense, Pasco, que se dedica a realizar instrumental para laboratorios. Si bien no es la clásica robótica educativa que uno se imagina, que es la que vamos a ver ahora, pero este tipo de instrumental se utiliza mucho en universidades, hay muchas universidades donde están implementados, para reemplazar justamente las experiencias, principalmente en el campo de la física, por ejemplo. Típica experiencia de, no sé, de mover un carrito y ver cómo varía su velocidad. Bueno, con este tipo de equipamiento uno puede hacerlo de manera digital y ver con gráficas, tener las curvas, facilita mucho esa tarea. No es algo que esté fuera del alcance de nadie. De hecho, acá en Córdoba, por lo menos en la UTN, acá en Córdoba, el laboratorio de física está equipado con casi todo este tipo de instrumentos. Y ahora les voy a decir por qué lo puse como ejemplo, cuando avancemos un poco. Y por otro lado tenemos quizás lo más conocido, por cuando uno habla de robótica educativa, cuando uno busca, casi siempre aparecen los robots estos de Lego, que están bárbaros, pero si alguno vio lo que cuestan, uno dice, bueno, sí, dejó de ser tan lindo. Un robot de esto cuesta, no me fijé hoy en el Mercado Libre cuánto cuesta, pero más o menos 30.000 pesos, 40.000 pesos cuesta. Y tienen, entre otras problemáticas, desde mi punto de vista, que usan un lenguaje muy rebuscado propio del Lego. Si se rompe algo, hay que comprar el repuesto del Lego. Si le queremos ampliar algo, tiene que ser del Lego. Entonces, como acá es donde viene lo interesante de decir, bueno, ok, pero estamos en Latinoamérica. Tanto Pasco como Lego son dos empresas enormes que venden sus productos en todo el mundo. Pero nosotros, en nuestra condición que tenemos desde el punto de vista de la educación, recuerden que estamos hablando desde el punto de vista de educación ahora, son productos bastante inalcanzables, y si son alcanzables terminan siendo poco utilizados por justamente eso, por el costo que tienen. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso como emprendedores, o si nos queremos meter en este mundo de la robótica, pensando ya, como dije antes, en la robótica no como un brazo o un humanoide, sino como en cualquier cosa programable? Volvamos a pensar en el sistema de riego, volvamos a pensar en un dron. ¿Cómo hacemos para competir si quisiéramos agregar valor con estas cosas, con estas grandes empresas? Bueno, encontrar soluciones, quizás nosotros en Argentina somos especialistas en encontrar soluciones a problemas que en otras sociedades por ahí están resueltos o que ni siquiera los tienen. Nosotros acá somos especialistas en encontrar una solución a cómo hacer llegar internet a una localidad que ni siquiera tiene luz. Bueno, en esos puntos y en esas situaciones es donde uno puede agregar muchísimo valor desde el punto de vista de una pequeña empresa, a través de soluciones simples, económicas y que dan muchos resultados. Por ejemplo, lo que les contaba yo al principio de la estación meteorológica implementada en la Antártida, donde no teníamos ningún tipo de posibilidad de comprar ningún repuesto. Sin embargo, con un poco de ingenio y haciendo un poco de malabares, se pueden obtener cosas. Vamos a hablar ahora les voy a mostrar 3 ejemplos prácticos, puntuales de nuestro emprendimiento, de cómo solucionamos algunas cosas. Estas 3 cosas que les voy a mostrar están implementadas. La primera no del todo, ahora van a ver por qué. Las otras 2 sí. En el caso de infraestructura, educación y salud, vamos a tocar puntualmente, por ejemplo, en el caso de infraestructura, lo que es la detección de incendios.
incendios forestales. En el caso de educación vamos a ver lo que es nuestro kit de robótica. Y en el caso de la salud les voy a mostrar justamente el robot que les dije que lo habíamos planteado como una solución educativa y terminó siendo más una solución de terapia de acompañamiento. Bien, los tres ejemplos que les decía, vamos a ver, en tecnología satelital, el acompañamiento terapéutico y la parte de educación. ¿Hasta acá me siguen bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Todo perfecto? Buenísimo, seguimos entonces. En el caso de los incendios forestales, no sé si todos saben, no voy a entrar en 100% en detalle de esto, pero cuando hablamos de robot también pensemos en cosas que vuelan y en cosas que no están en este planeta. Y esto es un tipo de satélites. La gente de la UTN de San Francisco estuvo trabajando en proyectos similares a estos, y si hay gente de San Francisco puede que sepan de qué estoy hablando. Esto es un tipo de satélite de 10 centímetros cúbicos, o sea, de 10 por 10 por 10, como dice acá, entre 1 y 10 kilos, y uno a simple vista, si los ve y los compara con lo que uno entiende por satélite, lo que ve en las películas, lo que ve en los noticieros cuando hay un lanzamiento, puede pensar que es un juguete. Sin embargo, es una tecnología, data de los 90, pero quizás hoy está como en su auge. Muchas universidades de todo el mundo lo utilizan como trabajos prácticos. Lanzar uno de estos satélites al espacio hoy es algo que les diría que hasta natural para muchas universidades en el mundo. Puntualmente me tocó compartir con gente de Japón que sus trabajos prácticos de final de carrera eran poner un satélite en órbita, o sea, lejísimos a lo que estamos. Entonces ahí viene el cómo aprovechar esta tecnología. Porque si lo ven es un cubito con paneles solares y si le ponemos un sistema de riego adentro es lo mismo que regar una maceta, digamos, no está mucho más lejos que eso. ¿Qué tiene este tipo de tecnología? Que son accesibles y económicos, que permiten actualizar. Ahora les voy a desglosar bien qué es cada cosa. Permiten actualizar su infraestructura. No disponemos de solo uno, sino que se pueden lanzar muchos al espacio y hacerlos trabajar en conjunto. Y desarrollarlos lleva muy poco tiempo. Para que se den una idea, una misión satelital, bueno, en el caso de algo local como SAOCOM, lleva 5, 10, en nuestro caso llevó 30 años, pero pensemos en 5 años. Ir y desarrollar un CubeSat es cuestión de meses. Entonces, bueno, ¿para qué los podemos utilizar? ¿O para qué tenemos desarrollado nosotros o cómo lo implementamos? Para la detección temprana de incendios. Nosotros tenemos no diría producto porque no es algo que esté a la venta todavía, pero para que piensen y se den ideas de cómo uno puede encontrar una solución desde algo realmente muy económico, muy barato y accesible y disponible acá, o sea, disponible acá en Córdoba, ni siquiera pensemos en Buenos Aires, disponible acá. Esto es un modelo que desarrollamos hace 4 años. Es un CubeSat de una unidad, o sea, un solo cubito de 10 por 10 por 10, el cual integra una cámara con la cual a través de procesamiento de imágenes podemos detectar focos de incendios y transmitirlo a estaciones de bomberos que estén suscriptas a la red. Básicamente necesitamos que el cuerpo de bomberos tenga una antena, una constelación de satélites. Una constelación es un conjunto, un grupo de satélites trabajando en conjunto, y obtener la información necesaria y poder realizar con calidad ese procesamiento de imagen. No es tan simple como lo estoy diciendo. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es llevar esta tecnología en escuelas, por ejemplo, para que los chicos puedan aprender cómo funciona esta tecnología, qué es, y que no quede como que todo está al alcance de la NASA y que solamente SpaceX o la NASA o la Agencia Espacial Europea se puede encargar de este tipo de desarrollos. Esto está hecho con impresión 3D. Las placas son las mismas placas que vamos a ver más adelante. Y es electrónica básica y es un robot súper sencillo y es tan fácil como lo que les decía yo del sistema de riego. De hecho, cambiamos la bomba de agua por una cámara de fotos y es lo mismo. Para que vean, este es el modelito que tenemos. Esto es parte del Club de Robótica de acá de la UTN de Córdoba.
es un modelo educativo, esto no va a ir al espacio, antes de que alguno pregunte o que diga que el plástico se va a quemar en el espacio, esto no va a ir al espacio, pero es un modelo de ingeniería y un modelo de vuelo que está validado, que lo probamos, lo presentamos en diferentes congresos, particularmente este que ven en la imagen, viajó, estuvo, pues, lo presentamos en Alemania, en España, en Grecia, en Brasil, en Chile, tiene bastantes kilómetros y en todos lados a los que vamos nos surge la distinción, si se quiere, de por qué hacer un satélite educativo. Muchos nos preguntaron por qué hacer un satélite educativo cuando ellos mismos, la gente con la que compartíamos estos eventos, sus preocupaciones eran de cómo hacer que esto funcione en el espacio, o de qué calidad de imagen tenían, o de cosas más técnicas, porque ya tienen superada la etapa justamente de formación. Para ellos un satélite es algo normal. Cuando digo ellos me refiero a Europa y Asia, Japón puntualmente. Bueno, en este caso nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, sí, esta tecnología no es nueva, no estamos inventando nada, pero acá en Argentina es totalmente desconocido, era por lo menos hace 4 años atrás, ahora les cuento por qué. Y empezamos a hacer mucha divulgación con esto, junto con otras personas. En Argentina existe un grupo que se llama Mars Society Argentina, de Mendoza. Empezamos a trabajar con ellos, empezó a divulgar, y nos dimos cuenta de que juntando gente hay un montón de personas trabajando en tecnología satelital, en pequeñas empresas, en emprendimientos, de manera individual, todos haciendo lo mismo, todos intentando hacer esto, no de manera educativa, sino que vuele realmente, o sea, que pueda ser puesto en el espacio, y de las 50 personas que encontramos trabajando en esta tecnología, 20 estaban interesados en lo que era la detección temprana de incendios. Entonces ahí surge la idea de por qué no juntarse, por qué no unir esas fuerzas estando en un país donde no tenemos la cultura satelital necesaria como para decir, bueno, sí, yo, Ezequiel Molina Independiente, desarrollo un satélite y lo pongo en órbita. Es imposible hoy pensarlo así. Y bueno, se formaron distintos grupos, y no sé si algunos sigue un poco la temática espacial o no, pero hay un equipo de Mar del Plata que va a poner ahora en diciembre un satélite de este tipo en órbita, o parte de un satélite, no recuerdo bien. Y parte de nuestro grupo, junto con un grupo de la UNSAM de San Martín, de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, ganaron un concurso internacional en donde les dieron el espacio para poner unos instrumentos dentro de un satélite. O sea, hace 5 años era algo que todavía no se conocía mucho, y hoy hay por lo menos 3 grupos, por lo menos digo porque no conozco todos, 3 grupos de estudiantes y de entusiastas que van a poner cosas en el espacio. O sea que, y cuando digo cosas me refiero a este tipo de electrónica, que si hay muchos que son del palo de la electrónica que están viendo ahora, son componentes muy elementales, básicos, y que uno los encuentra en cualquier lado. La prueba que van a hacer ahora justamente es ver cómo se comportan en el espacio. Bueno, acá hay un poco de características del kit. Es un kit que se arma muy fácil, se imprime en 3D, tiene paneles solares, cumple con todas las características necesarias que uno necesita para entender lo que es un satélite. La idea de esto es generar el conocimiento necesario a partir de no sé nada, tomo un curso con esto y puedo saber o puedo entender y comprender todos los elementos que componen a un satélite. Es la idea general. Y a partir de ahí justamente surgen este tipo de spin-off o de startups que se dedican ya a desarrollar este tipo de satélites para dar una aplicación puntual. La detección de incendios es una. Nosotros en Argentina tenemos puntualmente el problema con la pesca ilegal en el mar argentino. Es otra buena solución. La prevención climática es otra. Hay un chico en España, no me va a salir el nombre, Javier algo. Lo conocimos, tenía 16 años y estaba creando una empresa para brindar internet en ciertos lugares alejados de manera gratuita con este tipo de satélites. Es algo que ya Elon Musk lo viene diciendo hace muchos años, pero bueno, Elon Musk es Elon Musk. Este chico era un aficionado de 16 años que hoy tiene una empresa que brinda internet en lugares inaccesibles. Entonces, no es algo muy alejado, no estoy hablando de algo loco, de ciencia ficción, es algo que existe. Por otro lado, vamos a hablar ahora de este bichito que es EduBot,
que ya el EDU es un nombre que está mutando porque lo vamos a descartar como robot educativo, o no descartar, sino que mutar un poco. ¿De qué se trata? Y acá van a ver, es un robot educativo y o terapéutico, todavía está en fase de definición que es. Actualmente lo estamos utilizando para ambas cosas, lo estamos validando tanto para uso terapéutico como para uso educativo. Su carcasa se encuentra impresa en 3D. Pensemos en la impresora 3D también como otro robot, cuando hablamos de robótica. Y es modular y escalable, esto lo vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que hace este robotito? ¿Cuál es la magia que tiene? Si uno ve esto acá, encuentra muchas semejanzas. Hay pocos para la oferta que hay en comparación con otros robots, pero hay unos cuantos de este tipo de robots que se manejan a través de tableros. Ahora voy a ver otra presentación. Sería esto. La idea es, uno puede trabajar distintas áreas del conocimiento a través de tableros, a través de juegos. Pensemos en niños y niñas pequeños. Cuando digo pequeños, nosotros lo validamos con jardines de salitas de 4 y salitas de 5. Y les enseñábamos a los chicos a programar a través de este robotito. Jugaban con colores, con formas, las maestras les hacían canciones y los chicos jugaban, y descubrimos que entendían muy bien la lógica y automáticamente asimilaban esos conocimientos, y después ya querían que el robot haga otras cosas, lo cual nos dio la pauta de, ok, sirve para introducir este tipo de conocimiento a esa temprana edad. Casualmente, en una de las ferias que estábamos dando, se acercó un grupo de psicopedagogas a charlar con nosotros y nos decía que ellos utilizaban unas herramientas parecidas de una marca, no sé si noruega o de por ahí, que eran muy costosas para el tratamiento del autismo y para el tratamiento de ciertos grados de autismo. Y a partir de ahí nos empezaron a pedir un par de robotitos de estos para utilizarlos en los centros de rehabilitación para ver cómo se comportaban como acompañamiento terapéutico. Y de ahí es que nace la idea la idea y la duda de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos utilizando para educación? ¿Le damos dos usos? ¿Creamos otra cosa? Y bueno, actualmente estamos en esa fase, estamos validándolo como uso terapéutico. Tiene un par de modificaciones al modelo original. Y si ven acá, esto no es algo sacado de internet, sino es una devolución que nos hicieron de la Facultad de Psicología, de algunos beneficios que le encuentran ellos a la utilización de este tipo de tecnología para aprendizaje. Si se fijan, hay muchísimas, pero por ejemplo la inhibición, nosotros mismos lo vimos, lo pudimos probar en algunas charlas y en algunos eventos que hicimos. Chicos que por ahí se veían que uno los ve medio alejados del grupo, cuando se ponían a jugar con el robot, automáticamente se formaban equipos, se desinhibían al toque, empezaban a compartir muchísimo, y algo que nos gusta es que podían memorizar todo lo que iba a hacer el robot guarda instrucciones, uno va programándolas y las guarda de manera secuencial, y los chicos jugaban entre ellos a decir, no, voy para adelante, voy para atrás. Para ellos era un juego, y cuando terminaba la actividad habían estado programando durante 1 hora, lo cual es fantástico ver que eso pase, porque estamos hablando de chicos de 3, 4 y 5 años. Acá pueden ver algunas aplicaciones, esto era con colores, esto era con animales. Todo la magia que radica en este tipo de tecnología, este tipo de robots basado en tableros, no es el robot en sí, sino el tablero y la actividad que se propone. Había de todo, le pusimos música, luces, realmente es muy lindo trabajar con este tipo de tecnología. Acá pueden ver algunos ejemplos. Estos son los modelos viejos, y en base a todas las devoluciones que nos dieron, le estuvimos haciendo mejoras. Por ejemplo, acá se ven algunas. Les incorporamos el tema de luces, porque nos decían las personas que trabajan en acompañamiento terapéutico que era muy necesaria una devolución lumínica. Le agregamos una devolución sonora y a su vez vibra. Entonces tenemos un montón de estímulos que pueden ayudar o que acompañan en una rehabilitación de determinadas patologías. No tiene mucho sentido entrar en detalles de cómo funciona el robot,
Después si quieren me pueden preguntar, pero es una herramienta bastante linda y se los traigo acá para que vean una aplicación directa de algo que en este caso salió por accidente, pero que se puede dar una solución muy práctica y muy buena a un problema que hoy actualmente no tenían este tipo de tecnología porque justamente es muy costoso. Es algo que existe, no lo conocíamos, pero se puede trabajar y lo bueno de que sea con impresión 3D, de que sea con componentes accesibles, disponibles, que se utilice hardware y software abierto, es que podemos hacerlo a medida, podemos trabajar a medida puntualmente de cada necesidad. Si bien uno lo puede analizar productivamente, que no sea quizás rentable si uno lo analiza en números fríos, pero se pueden brindar soluciones muy focalizadas y generar a partir de eso un negocio. No pensar en la producción en sí de la cosa. Y hablando del tercer eje, si se acuerdan, en la primera, cuando empezamos a hablar de los 3 ejemplos, les dije que íbamos a hablar de infraestructura, de salud y de educación. Tenemos este modelo de robot que en realidad no hace nada. GBot, la G es por genérico. No hace nada, pero tratamos de integrar en una plataforma que reúna por lo menos los aspectos básicos y los más difundidos de lo que es la robótica. Uno ve este robotito así y piensa en un juguete, en un autito que sigue algo, que hace una luz. Sin embargo, uno cuando lo programa e interactúa con este tipo de robots, automáticamente lo puede relacionar con el brazo robótico que vimos al principio, con la cinta transportadora, lo puede relacionar con el robot de cirugía, lo puede relacionar con el robot de exploración. Tiene un montón de aplicaciones que uno les puede dar, y de hecho nos pasa que nosotros lo planteamos como ejemplo de 5 o 6 aplicaciones, y todo el tiempo la gente nos propone otra cosa que se puede hacer con el mismo robot sin modificarle nada. La idea justamente, como dice acá, es sociabilizar el acceso a la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Y la palabra no es socializar, estuvimos renegando mucho con la palabra, es poder darle un uso a la tecnología para poder cubrir, para poder adaptarse y tener un rol social. O sea, que el uso de esta tecnología sea útil para la sociedad, que no sea solamente acceso por acceso, por el simple hecho de aprender. ¿Cuál es la idea de este kit? Bueno, justamente lograr cubrir esos conocimientos, lograr abarcar estos conocimientos a través de la práctica de una actividad didáctica y fundamentalmente entretenida. Nos pasa, a mí ya no, bueno, ya no estoy en modo estudiante, pero vinculado con gente de educación, particularmente mi familia está vinculada a la educación, uno ya sabe que los chicos actualmente se aburren. Todos vimos clases por Zoom donde la gente está haciendo otra cosa y está la clase prendida, lo cual me parece terrible, pero bueno, es así. Y creo que el problema radica en justamente ese, en que las cosas no son entretenidas desde el punto de vista del conocimiento. Uno dice, como estamos ahora, por ejemplo, yo explicándoles cosas así y viéndolas y sin entender el para qué. Bueno, la idea de este kit es no tener la teoría puesta en un pizarrón, sino decir, bueno, tenemos estos conocimientos, vamos a trabajar y vamos a aprender a través de algo práctico y utilizándolo vamos a aprender mientras hacemos. ¿Qué cosas vamos a aprender mientras hacemos? Bueno, en el caso de la actividad que nosotros proponemos, es justamente aprender sobre 3 ejes que creemos que son centrales, como es la impresión 3D, y no pensando en la impresión 3D como un servicio donde uno imprime un llavero o una maceta, sino como una herramienta. Lo que es la programación, creo que está de más decir lo importante que es la programación hoy en día. Si uno busca ofertas laborales, el mucho por ciento se está buscando demasiada gente que tenga conocimientos en programación. Y saber programación no es saber un lenguaje, hoy en día es algo muy amplio, se volvió una cosa, creo que excede a muchísimos campos de conocimiento. Y robótica justamente por lo que les venimos charlando desde que empecé a hablar como loro. No pensando en un robot como un humanoide, no pensando en el robot que nos va a limpiar la casa, sino pensando en un robot como un elemento que nos puede facilitar una tarea.
que nos pueda ayudar a ser más productivos o que nos pueda ayudar a generar un negocio, llamémosle, a través de una solución sencilla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, acá no voy a dar muchos detalles, pero quería que lo vieran. ¿Qué integra el kit? Básicamente tenemos acá arriba a la izquierda, pueden ver lo que sería el cerebro, que es el microcontrolador donde se guardan las instrucciones. Una serie de sensores, en este caso estos dos son los elementales y los que les dan como toda la funcionalidad al robot, vendrían a ser como los ojos. Los motores que nos permiten tener movimiento, tenemos luces, sonidos. Creo, en estas versiones no tiene vibración el robot, pero bueno, se les puede ir agregando cosas porque está construido netamente con este tipo de tecnología que viene a ser Arduino, llamémosle ahora, que nos permite justamente hacer eso, hacer algo escalable. Hacer que si yo ahora a esto le quiero poner otro tipo de sensores, se lo pueda agregar. Pensar que si no quiero que tenga ruedas, quiero que no sé, al detectar una presencia prenda 2 reflectores, bueno, le saco las 2 ruedas, les pongo 2 reflectores y lo transformé en otra cosa. Esa es la idea, la filosofía detrás de este robot. Acá hay un poco de descripción de cómo está construido para que vean las partes impresas en 3D, todo lo que es chasis o mecánico está impreso. Un poco de cómo es el armado, de cómo queda funcionando. Y básicamente así se ve en la realidad del robotito. La gente de Espacio Instrumenta ahora tiene uno en su edificio para poder jugar. Creo que todavía no se anima a meter mano, pero bueno, va a ser no sé cuánto tiempo se van a aguantar sin empezar a desarmarlo. Realmente este tipo de robotitos cuando los hicimos, yo le digo robotito por cariño, porque en realidad de chiquito no tiene nada, también lo hicimos pensando en vamos a utilizarlo como una herramienta muy básica y terminamos haciendo actividades bastante interesantes, no solo en escuelas donde los chicos aprenden realmente un montón de conceptos, sino que nos pasó que se acercan familias y vos ves a 3 generaciones o 2 generaciones trabajando juntos. Y es genial porque ves cómo los hijos le explican a los padres le sacan los destornilladores a los chicos porque quieren armarlos ellos. Se arman grupos de trabajo muy interesantes a partir de una plataforma muy simple y se generan vínculos bastante lindos. Bueno, para reordenar un poco los conceptos, porque nos fuimos por un montón de ramas. ¿Cómo aprender entonces? O si es necesario, de qué me sirve formarme en robótica. Por lo que les decía, ya sea porque uno lo quiere implementar en su casa, en la casa de uno tranquilamente, no sé, me voy a trabajar y quiero que a la noche la luz se prenda sola. No hace falta que sea un experto o un doctor en computación para poder hacerlo. Si es necesario, obviamente formarse es necesario. Hoy tenemos el acceso a internet desde cualquier lado prácticamente y existen soluciones, como les dije, simples y accesibles y económicas para implementar. Si tenemos un negocio, ¿no? En el caso de, no sé, tenemos una forrajería y queremos empaquetar el alimento balanceado cada tantos kilos. Bueno, tranquilamente podemos pensar en una pequeña cinta, no hablemos de una infraestructura enorme, una pequeña cinta de una balanza que nos pese el alimento y lo empaquete sola. O que por lo menos nos ayude a realizar esa tarea. Entonces es fácil a través de este tipo llamémosle de electrónica, pero que excede, no es solo electrónica, a través de estos componentes poder generar cosas prácticas, útiles y que son fáciles de implementar y de generar un negocio a través de ellas. En mi caso particular, al ser electrónico, existe esa guerra interna cuando uno habla de este tipo de componentes, de no, pero ¿por qué no lo desarrollás? Que no es un desarrollo propio, que eso es para hacer un juguete. Como les digo, nosotros implementamos un montón de estas cosas en la Antártida con temperaturas de 30 grados bajo cero y se comportan perfectamente. O sea que la idea de que Arduino y sus similares son un juguete es algo que yo creo que hay que dejarlo muy de lado. Obviamente no vamos a poner un Arduino como un piloto automático de un avión. Por ahora. Sí, porque existen, mientras lo iba diciendo me iba retractando, porque existe justamente un satélite hecho con Arduino. Uno de satélite real se llama ArduSat, si alguno lo quiere buscar. Entonces,
no sé hasta dónde es un juguete, pero sirve muchísimo para iniciarse y para encontrar soluciones prácticas y económicas. Y bueno, una forma de insertarse en este mundo y de poder aprender o tener un par de conocimientos es a través de cursos de robótica, tutoriales, videos, este tipo de charlas de poder conocer que existe la tecnología, que no es una cosa de ciencia ficción. Y bueno, ya que estamos, les dejo acá el chivo de justamente un curso de robótica que vamos a estar dando con la gente de Instrumenta a partir de noviembre, que va a ser de robótica inicial, basándonos en el kit, no necesariamente con el kit, pero basándonos en eso, donde se van a contemplar distintos aspectos justamente para poder tratar de manera general todo lo que implica la robótica, como dije, de manera quizás un poco por encima, pero tratando de abarcar algunos aspectos útiles para lo que sería la vida cotidiana sin pensar en la parte industrial. Aunque a todas estas aplicaciones, si las llevamos a un campo un poco más amplio, lo podemos pensar de modo industrial. Bueno, hasta acá hablé yo solo, así que ahora me gustaría escuchar algunos comentarios, preguntas, dudas, quejas. Bueno, en realidad te quería comentar, soy docente de escuela secundaria, he participado en saberes digitales, pero bueno, no tengo acceso al equipamiento. Y lo que pasa hoy por hoy en las escuelas secundarias, por lo menos yo estoy en la zona de Villa Dolores, acá en la zona de la Sierra, esos Sí. robots están guardados porque no lo saben manejar. Entonces, como opción, en algún momento tenemos un Lego acá en la escuela de Mina Clavero, y bueno, surgió la opción de tirárselo a los chicos así, con el manual en la mano y el robot. Y al cabo de una hora y media, el robot ya estaba calificando objetos, que es lo que hace ese robot, calificar objetos de colores y algunas otras cosas. Pero en realidad creo que pasa por ahí. Y mi interés en esto es esto, poder aplicar la robótica a la educación, por el hecho de que los chicos hoy del secundario están lejos de esto, digamos. No se está implementando porque los docentes no lo saben implementar. Tal cual, bien, tocaste un punto ahí neurálgico importante. Tal cual como lo decís, nos pasó puntualmente en el 2019, estuvimos trabajando en escuelas del interior de la provincia de Córdoba, porque les habían repartido las impresoras 3D y estaba pasando eso, que estaban guardadas, y cuando llegamos nos encontramos que no solo eran las impresoras, sino que había un montón de kits de robótica y de instrumentos para hacer cosas que estaban guardados por falta de capacitación, no por los docentes, o sí, quizás, no sé, le echemos la culpa a quien sea, pero de ambos lados. O sea, no tenían el acceso a la formación, los que lo tenían no tenían el acceso al componente, entonces se genera ahí todo un problema de cómo accedo yo a un robot, cómo me formo para poder formar a los chicos. Es un problema, pero que existe, yo creo que, digamos, nos excede desde donde lo miremos, porque pasaba con las computadoras en las escuelas. Me pasaba a mí, yo fui a la escuela, yo terminé el secundario en el 2007, y nos pasaba que te decían, no usen esa computadora porque es nueva. Y esa política de no toquemos las cosas porque son nuevas es como, pasa siempre y hay que luchar contra eso. Lo bueno, como decís vos, poder contar con un plan B. En el caso de los Legos, a mí me pasó, fui a dar un curso una vez de robótica y tenían unos Legos, y nos pasó que los armamos, y cuando quisimos seguir haciendo cosas, nos dimos con que necesitábamos más partes del mismo Lego, que no las tenían, porque obviamente cuando se compraron el kit básico, y no hacía más que, era un robot, era uno de los robotitos que se mueven hacia adelante y hacia atrás. O sea, giraban y nada más. A partir de ahí, justamente, lo que yo les propuse a la gente, particularmente de esa escuela, fue el kit que hacemos nosotros, y hasta donde se lo estuvieron utilizando. De hecho, nosotros lo que les proponemos es, usen el kit y modifíquenlo, expándanlo, adáptenlo a la necesidad de cada escuela. Yo creo que va un poco por ahí. Hoy por hoy, la impresión 3D, si bien es verdad que no está implementada en todos lados, pero es mucho más fácil acceder y poder realizar
modelos por ahí que curan ciertas necesidades. ¿Alguno que tenga alguna opinión, queja, duda? O que quiera contar si tiene, por ejemplo, si alguno tiene inquietud de cómo realizar algo o está pensando en cómo realizar un emprendimiento o lo que sea a través de algún artefacto programable y quizás se pregunte, bueno, pero esto debe ser muy caro o cómo hacemos este desarrollo. Para darles otro ejemplo más, hace poco estuvimos en contacto con una persona que realiza automatismos para paneles solares y él traía todo de China y era bastante caro lo que traía y eran cosas que con el mismo microcontrolador del robot le armamos un sistema que funciona perfecto, lo está probando todavía, pero sabemos que va a funcionar para la tarea que necesita y no solo se abarata a él el costo, sino que el costo del servicio que él brinda bajó muchísimo. Entonces se vuelve más competitivo y eso es lo bueno de poder conocer la existencia de la tecnología, porque él no lo estaba implementando simplemente porque no sabía que existía, nada más. Abran el micrófono, no sean tibios. Se pusieron tímidos, así que les pasó. Yo soy medio caraduro y pregunto mucho, perdón. Con Sí, respecto sí. al tema de los drones de fumigación, por ejemplo, esos drones, está viendo recién mientras vos preguntabas, veía el precio, ¿no? 4,5 millones, 5 millones, lo que vale un dron de ese tipo. ¿Qué autonomía tiene de batería, por ejemplo? ¿Qué tiempo puede trabajar, digamos, sin recarga? ¿Tenés Bien, idea de mira, eso? sí, sí, justamente hace poco, de hecho, estoy trabajando, mira, te voy a mostrar para que veas, estoy trabajando justamente en uno de esos, tengo acá los bidoncitos. Hace poco estuve probando y tenía la misma inquietud, porque hasta hace nada había conocido solamente los drones chiquitos, y cayó una persona con un dron de esos de 4 millones de pesos, y tiene una autonomía de más o menos 1 hora y media, en el caso del modelo que tiene él, pero tiene la opción de incorporar más baterías, o sea, tiene el espacio y soporta el peso para incorporar más baterías, inclusive trae un pequeño panel solar para cargarlas. Es otro tipo de tecnología, es muy distinto al típico dron que uno usa para sacar fotos acá en las sierras. Es muy distinto. El peso aproximado que debe levantar, ¿cuántos bidones de eso que mostraste lleva? Y este que estamos utilizando nosotros de prueba son 6 litros de agua. Porque este era para riego puntualmente, tienen como un acceso a una especie de cultivo en el medio de otro, es como que hay unos maíces y en el medio tiene otras cosas, no sé qué es lo que tienen, pero no podían llegar o se les complicaba, y el sistema de riego era difícil de implementar, entonces dije, bueno, ponemos un dron que vaya, riegue, y lo utilizamos también para fumigar. En este caso eran 6 litros, son 4 bidoncitos de estos, que son de 1,5 litros. Pero no van llenos, pero 6 litros levanta bien. Perfecto, gracias. ¿Alguno más que tenga dudas, preguntas que pueda responder? A ver. Parece que no hay nada. Ahí No, no, pregunté están en el chat a tranquilos. ver si alguien quería hacerle algún comentario o A ver si alguna alguno. pregunta, pero no. No sé vos, Dani, si te quedaste con alguna duda o algo que no haya comentado, que te parezca que no, que me pasé por alto. No, yo por mí, fanática de la educación, me encanta y agradezco, Roberto, que abriste el micrófono y justo también estás en el ámbito de la educación. Digo, qué conexión, ¿no? Esto de, por ahí no venía encarado de esta manera el webinar, sino hablar de robótica en general, y justo se da esta manera de poder eh, hacer de manera expresa esta cuestión de vincular la educación a la robótica y cuántos usos puede tener la robótica. Que por ahí no lo pensamos y me quedé mucho con la imagen, ¿no? De que por ahí pensamos en el humanoide
robotizado cuando hablamos de robot o cuando escuchamos la palabra robot. ¿Y qué tan presente está en nuestra vida diaria? Sí, sí, sin duda, es algo... Por eso yo decía, cuando lo dije me quedé pensando, bueno, pero somos los más viejos capaz los que tenemos esa idea, pero nos pasa mucho cuando vamos a dar algún taller o hacer algo, lo primero que les preguntamos a las personas es, de hecho les damos una hoja y les decimos dibujen un robot, y casi todos dibujan un humanoide, nadie te dibuja un reloj, por ejemplo. Es como, está muy, muy instalada la idea del humanoide, o la del auto que se maneja solo, o algún animal, un dinosaurio, por ejemplo, hecho robot, una cosa así. Pero está muy, muy metida esa imagen de que tiene que ser imagen y semejanza o del hombro de un animal. Y con respecto a lo que decía el tema de educación, algo que no mencioné, yo en el año 2006 hice un curso de robótica educativa en una escuela de Chile que era una escuela que tenía en su currícula la materia de robótica, año 2006. Yo estaba en el último año de la escuela, en el anteúltimo año del secundario, y no lo podía creer porque yo ya era casi técnico en electrónica, y es como que aspiraba a armar un robot. Y chicos de 10 años tenían clases con robots en una ciudad a 170 kilómetros donde yo estaba. O sea, no estamos hablando de otro continente. Sin embargo, hoy es algo que cuesta muchísimo, como decía Roberto, cuesta muchísimo tener acceso en las escuelas. A pesar de que la tecnología está, los kits en muchos lugares están, pero falta ese quitarse el miedo. En el caso del satélite que les mostré, eso fue el resultado, pero es el resultado más claro de lo que dijo Roberto, de que los kits están, no sé si fue Roberto, creo que sí, de que los kits están guardados. En el caso del satélite, fue por eso. Cuando trabajaba en CONAE, teníamos un satélite para formación de la gente que hace maestría, y no lo tocaban porque el satélite era muy caro. O sea, estaba sobre la mesa, pero no se podía acceder porque era muy caro. Y vos decís, pero si la idea es que justamente estas personas aprendan sobre tecnología satelital. Y todo ese proyecto surge de ahí, de decir, bueno, si es muy caro, lo hagamos barato. Te voy a comentar lo que vos dijiste recién y se adorna un poco con lo que yo pienso. O sea, el equipamiento está en la escuela, pero ¿qué pasa? La persona que lo tiene a cargo, y si no lo toqué porque se va a romper. Entonces, no entiende de que ese equipamiento vino para los chicos, no vino para que el grande lo tenga guardado. ¿Sí? Claro. Porque vos al chico, por ejemplo, vinieron 10 drones, de los más chiquitos, digamos, 10 drones chiquitos. Y nosotros los empezamos a utilizar para que los chicos se filmaran tomas aéreas de su último año, de su egreso, cuando estaban en el patio. Bueno, y no los pudieron usar más porque cuando pusieron a otra persona a cargo de eso, los guardó y lo puso todo bajo llave. Creo que tiene que estar ese cambio de que estas cosas son para los chicos, y si se rompen, se arreglan, se cambian, los componentes son baratos. Lo peor que le puede pasar a un chico es que esto esté guardado en un colegio. Eso es lo peor que puede pasar. Y bueno, doy clases en 2 lugares, y yo muchas veces les digo a los chicos, doy en automotores. El auto es un robot porque tiene sensores, actuadores y una central que lo maneja. Y actúa en función del algoritmo que tiene cargado internamente, bajo tales circunstancias va a hacer tal cosa, o sea, todo lo que es el control del motor está, yo digo que se copió de la industria, porque en realidad en ese momento con sensores y actuadores se copia de la industria, pero prácticamente también es un robot, digamos, del auto. Sí, sí, tal cual. O sea, de hecho, hoy los autos, o sea, convengamos que uno maneja el auto hoy por una cuestión de seguridad y de la cuestión social de que no queremos aceptar de que se puede manejar solo, y de infraestructura, obviamente. Estamos hablando de si tiene que esquivar todos los pozos que tenemos en la ciudad, estaríamos complicados, pero sí, sin duda, el auto es otro tipo de robot. Y con lo que decir respecto a de que la tecnología tiene que estar al alcance de los chicos porque es para ellos, es una cuestión bueno, de cambiar ese pensamiento desde los que somos formadores. Obviamente que no lo podemos cambiar de un día para otro, obviamente que no es una decisión de uno, por ahí hay profesores que están dispuestos a decir, bueno, sí, los usemos, pero si de arriba te dicen no, porque se va a romper, bueno, ¿cómo llegar a demostrar que en realidad la idea es que los usen y que se rompan?
Yo tengo para aportar algo, no sé si se me escucha bien. Sí. Y perfecto, Celina. Yo soy de Santa Fe, pero estoy viviendo en Mendoza porque estoy estudiando acá en la Universidad de Cuyo. Y en 2016 un chico hizo un rover, volviendo a lo del espacio, hizo un rover y lo fue a probar a Estados Unidos, a la NASA, y tenían planes para 2020 llevarlo a Marte. No sé cómo terminó eso, pero estaba muy interesante lo que había hecho. Sí, no sé si estás hablando, no sé si fue el mismo año, pero capaz estás hablando de Gabriel Caballero, puede ser. No, creo que se Ellos, llama Mauro. bueno, puede ser, porque creo que están metidos en lo mismo. Ellos justamente formaron, en el caso de Gabriel, él estuvo formando parte de un proyecto denominado Mars Society a nivel mundial, en donde ganó un concurso y se fue a vivir a Estados Unidos 3 meses en una base marciana donde se simula la vida en Marte. Y a partir de ahí surgen un montón de proyectos y estaba esto del rover dando vuelta. Y acá en Argentina es increíble la cantidad de material en torno a robótica que hay. Existe la Liga Nacional de Robótica, hace muchísimos años. Creo que este año es la edición número 16, si no me equivoco. No sé si el año pasado se hizo. Por ahí, si no todos escucharon, yo estuve aislado el año pasado, entonces, o sea, aislado, estuve en la Antártida, entonces hay un montón de cosas que no me enteré. Pero este año debería ser la edición 16, si no me equivoco. Y a su vez existen un montón de grupos privados. O sea, en estas competencias participan por lo general escuelas, universidades, pero cada vez hay más empresas privadas dedicadas a lo que es la robótica competitiva. Eh, hay muchísima, realmente uno se pone a ver, hay muchísima gente trabajando en esto, pero bueno, no se logra conectar, no se le da la importancia quizás que debería tener. Así que por ahí también es como una misión de los que estamos metidos en el tema, o de los que nos interesa el tema, de poder difundir un poco más y dar justificativos, porque también pasa eso. Preguntan por ahí, bueno, pero ¿para qué quiero aprender a usar un robot? ¿De qué me sirve? Eh, ¿por qué otro cuestionamiento de muchos docentes? ¿Por qué utilizaría, por ejemplo, un robot para dar una clase de historia? Bueno, es cuestión de encontrarle la vuelta y poder tener también las actividades, ¿no? Porque no solo es, como les decía, no es el robot. O sea, el robot y la tecnología en sí, está bien, depende de qué características tenga, va a ser más o menos útil. Pero la magia está en la actividad. Es como dar clases con un libro, no importa el libro, qué tanto contenido tiene. Pero la magia está en el docente, en cómo lo va a dar, en cómo lo va a encarar, qué actividad va a proponer. Para eso necesitamos justamente formarnos como formadores. Sin irse muy lejos, la UTN de acá de Mendoza hace el Arduino Day y está muy bueno porque ves muchos proyectos, muchas cosas y hay muchas charlas también. Y nada, está buenísimo también para ir y ver las diferentes cosas que se hacen. Sí, sin dudas. El mundo Arduino, para la gente para los que hacemos electrónica, realmente fue algo disruptivo totalmente. Yo no tengo acá a mano, o lo tengo y no sé a dónde, mi primer robotito realmente armado. Uno lo ve y es un Frankenstein, literalmente, está hecho con basura. Y hasta ese momento uno tiene que diseñar absolutamente todo, y está bien. Uno dice, bueno, sí, estás estudiando electrónica para poder diseñar las cosas. Es real. Pero lo que hizo Arduino fue patear el tablero y demostrar que con algo bueno, bonito y barato se pueden hacer un montón de cosas. Encima, al ser abierto, te facilita la posibilidad de que si vos querés, no lo compras, lo podés hacer. O sea que ahí te rompe todo el esquema de no lo estás haciendo. Y también existe la realidad de por qué vamos a reinventar la rueda si ya está inventada. Hagamos algo con esa rueda, no volvamos a crear otra vez lo mismo. Y lo que vos decís del Arduino Day está bárbaro para poder justamente demostrar que existen cosas, que se pueden hacer un montón de cosas. Y está bárbaro. En Mendoza hay una movida bastante interesante en cuanto a esas cosas. Sí, hay mucha gente interesada en todo lo que es Arduino y todo eso. Más que todo con ingeniería mecatrónica y
la Tecnicatura en Producción Industrial y Automatización. Hay mucha gente metida en eso. Sí, sí. Hablando desde lo educativo, Nuestro kit actualmente depende del canal de comercialización y el tipo de actividad que se propone, está más o menos rondando los 9.000 pesos. Porque tiene diferentes versiones, lo vendemos con pistas, sin pistas, con tableros, sin tableros, con Bluetooth, sin Bluetooth, tiene un par de... El Gigo. Sí, sí. Que es este que está acá Sí, en sí, sí. pantalla. Sí, el otro no me acuerdo cómo se llama el de tablerito, pero No, el Edu está... Se nos fue de las manos el alcance que queríamos dar. Y nos pareció mucho más interesante la propuesta terapéutica, siendo que ya teníamos una versión educativa. Nos pareció un desafío muy interesante, así que estamos trabajando ahí en eso. gracias. No, por favor. ¿alguna otra consulta? Bueno, no sé si hay- ¿Algún comentario? Esa. Ahí les dejo el contacto, ahí están todos los agradecimientos y todo por las dudas. Está muy bueno el ciclo este de webinars para poder conocer un poco Un en poco de qué todas anda las cada uno. temáticas. Así que, bueno, Sí, sí, sin duda. desde ya agradecerte por esta charla de hoy entonces, agradecer a todas las personas que están presentes, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, tanto a Instrumenta, a los chicos de NET como a la UTN San Francisco, para poder estar atentos y poder unirse a próximos webinars que vamos a estar dictando en el mes de octubre. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, gracias Ese y gracias Martín por estar ahí. Bueno.